Vale, aquí hago un pequeño paréntesis ya que entiendo que la saga del Ángel Z no está publicada, pero recuerden que esto es porque tenemos que rehacerla tal cual hicimos la saga de Evil Goku y la saga de Karat, por lo tanto es cuestión de tiempo. Goku finalmente derrotaría a Z, pero sintiendo dos cosas: una, que realmente era una lástima que un ser tan bondadoso terminara en ese estado, ya que en su batalla Goku aún veía vestigios de amor y bondad en la fría mirada de Z, y dos, que aunque el Super Saiyajin 6 tenía como castigo desterrar a su portador a un lugar olvidado en el tiempo y espacio donde no estaría ni vivo ni muerto, quizá no era su único castigo. Goku sentía muy dentro de sí que su alma ya no le pertenecía. Este llegaría a su lugar de destierro eterno, en donde realmente parecía no haber nada. De esta manera daría comienzo a uno de los viajes más increíbles de su vida, así que veamos cómo le fue. Nuevamente y de manera milagrosa, otro peligroso enemigo que amenazaba prácticamente toda la galaxia había sido derrotado por Goku. No obstante, como siempre, aunque este fuese el protagonista de dicha victoria, nada hubiese sido posible sin la ayuda de sus amigos e hijos que arriesgaron sus vidas en pro de derrotar al Ángel Z. Esto es lo que Goku tomaría como primeras palabras, siendo que este les agradecería el haber estado allí en todo momento. Ellos no lo entendían, puesto que lo que significaba la obtención del Super Saiyajin 6 solo se le había encomendado a él. Este les explicaría rápidamente la situación, siendo que para obtener esa transformación y poder había abandonado todo: ambiciones, deseos e incluso su propia humanidad y cuerpo físico. Por lo tanto, al terminarse, este desaparecería hacia un lugar incierto. El Supremo Antiguo le explicaría a Goku que era un sacrificio valiente, pero que el castigo del mismo no era tan sencillo como morir. Este sería enviado a un lugar peor que el infierno, en donde sería sancionado por su ambición. Goku diría que era una pena, asimilando todo con la típica sonrisa inocente de siempre. Este comenzaría a desvanecerse ante la impotente mirada de todos, quienes dirían que harían todo lo posible por traerlo de vuelta. Goku diría que esperaba que fuese así, despidiéndose una vez más. Al desaparecer por completo, el Supremo Anciano les comentaría que usar las esferas del dragón en esta ocasión era inútil, dado que Goku sería enviado a un lugar donde la jurisdicción de las mismas no les permitiría actuar. Por lo tanto, era posiblemente la última vez que vería a este. Todos desolados por dicha noticia ni siquiera mencionarían palabra, a excepción de Vegeta, quien preguntaría el por qué no le había comentado eso a Kakaroto. El Supremo diría que en el lugar a donde este fue enviado, quizá la única arma que este tendría sería la esperanza, por lo que arrebatársela sería aún más cruel que su castigo. Solo les aconsejaba el entrenar bastante, volverse cada vez más poderosos y estar preparados siempre para amenazas muy por encima de sus capacidades, dado que siempre aparecían guerreros así. Vegeta, quien ya había visto ese inmenso poder, se pondría como objetivo mínimamente igualarlo, por lo que viajaría entre galaxias buscando lugares que lo hicieran forzarse al límite. Mientras tanto, en un lugar alejado, muy perdido del plano de donde pertenecía, aparecería Goku nuevamente. Este en primera instancia se sorprendería de manera grata, dado que a pesar de todo este aún conservaba su cuerpo físico. Esto le permitiría seguir haciéndose fuerte aunque ya no estuviera vivo como tal. No obstante, este estaría desconcertado, puesto que parecía estar en un lugar enteramente oscuro. Un lugar en donde no podía ver tan siquiera más allá de su propia nariz. Mientras se adaptaba a dicho lugar, poco a poco comenzaría a sentir estremecimientos brutales por doquier. Eran ensordecedor y abrumador la cantidad de energías masivas provenientes de absolutamente todo el lugar. Guerreros increíbles que hacían sentir a Goku como un pajarillo dentro de una jaula de leones. Habían peleas increíbles en todos lados, pero este se percataría de una en específico que se estaba acercando en su dirección. Goku entendería de manera inmediata que era un ser con un poder increíble, por lo que sin rechistar accedería al Super Saiyajin 5. Este comenzaría a notar algo raro, siendo que dicha transformación era distinta ahora. En ese lugar parecía evolucionar, o más bien, involucionar en algo más, teniendo como primer efecto más poder y velocidad que la que tenía en primera instancia. El Super Saiyajin 5 en dicho lugar tornaba la piel de Goku oscura, así como también sus ojos, desapareciendo las cejas como si de un Super Saiyajin 3 se tratase. Las pupilas de Goku cambiarían a un color blanco brillante, lo cual lo haría capaz de poder ver ahora todo el lugar. Este, en su sorpresa, vería frente a él a un ser de enormes proporciones, con una apariencia bastante amenazante. Este se presentaría con el nombre de Rizor, siendo uno de los seres más poderosos de dicho lugar. Goku se mantendría a la defensiva, a lo que Rizor le diría que era bastante interesante, su apariencia había cambiado bruscamente y su cuerpo parecía haberse adaptado al ambiente de ese sitio de manera casi natural.
Goku le preguntaría quién era y qué quería, a lo que Rizor respondería con el gesto de querer sujetarlo. Goku se movería rápidamente, yendo en dirección del mismo, acertándole un golpe en el rostro a Rizor, el cual se molestaría un poco con eso buscando atacarlo. Sin embargo, este sería detenido por una voz femenina a lo lejos, que le comentaría que no era necesario el pelear. En realidad, poco sabía Goku que Rizor en específico era bastante más poderoso que su Super Saiyajin 5. Este diría que se calmara, ya que después de todo había llegado a dicho lugar por la misma razón que todos. Por avaricia de poder. La persona que había detenido a Rizor, les diría a ambos que la siguieran, a lo que Rizor le diría de Goku que obedeciera dado que era importante. En el camino, Rizor se disculparía con Goku, dado que quizá no había sido la mejor manera de llamar su atención. Goku confundido aceptaría las disculpas, preguntando quién era la chica que les había hablado. Rizor le diría que eso lo sabría pronto, y que no fuese impaciente. Al llegar, en dicho lugar habían 3 guerreros más, los cuales tenían el mismo, o incluso más poder que Rizor. La chica diría que no temiera, dado que no buscaban hacerle daño. Esta se presentaría con el nombre de Irina, la cual era nada menos que la guardiana de dicho lugar. Goku lo tomaría raro, dado que alguien como ella no podía regir como tal un lugar como ese. Era un caos por doquier donde se estaban luchando por todos lados batallas increíbles y ella apenas se veía como una humana común y corriente. Esto mosquearía un poco a Rizor diciendo que hablara con más respeto. Irina un poco confundida se lo tomaría con humor, y le diría a Rizor que se calmara un poco, así aceptando de inmediato. Irina vería fijamente a Goku, y en menos de un parpadeo le daría un fuerte golpe en el estómago que le quitaría incluso el Super Saiyajin 5. Irina de inmediato se disculparía, dado que pensaba que le había pasado algo más grave. Del golpe incluso le había quitado el cabello. Goku le mencionaría que eso había sido impresionante, y que no había mejor manera de demostrar que la había subestimado. Rizor le diría que era obvio. Él seguía por las apariencias, cosa que lo podría limitar en una batalla. Si lo hubiera querido, Irina lo habría hecho polvo sin él darse cuenta. Irina notaría que Goku estaba algo limitado en esa forma, dado que parecía ni siquiera poder ver. Goku luego de tomar aire, volvería al Super Saiyajin 5 sorprendiendo a Irina. Esta le diría que entonces podía esconder su verdadero poder en transformaciones, cosa que le resultaría interesante. Sin embargo, este apenas lograba dominar la energía de dicho sitio, por lo que debía entrenarse un poco más. Antes que nada, Goku preguntaría qué era dicho lugar. Era un plano extraño donde no podía ver si no se transformaba, y donde habían seres increíblemente poderosos por todos lados. Irina le diría que era el mundo del vacío. Dicho lugar era una dimensión hermética, donde eran enviados todos aquellos seres que dejaran todo por la obtención de poder. Todos los seres que allí residían, incluyendo a Rizor, a ella misma y por obviedad también a Goku, habían sacrificado su cuerpo, humanidad y esperanzas por ser más poderosos, para que se dieran cuenta que al final era algo que no valía la pena. Aún así, también formaba parte de una especie de limbo, en el cual todo ser que muera sería enviado a uno de los infiernos más mortíferos de Enma-Daiyō-sama. Goku preguntaría si conocía a Enma-sama, a lo que Irina respondería que solo de nombre, al ser el encargado de enviar al infierno a quien se lo merecía. Luego de todo ello, Irina le mencionaría de Goku que al ser la guardiana de dicho lugar, ella se encargaba de poner reglas las cuales se basaban en su mayoría en no matar a nadie. No obstante, el no poder ver a dónde éste se dirigiera podría hacerlo víctima de una muerte involuntaria, y por lo que veía esa transformación suya le causaría desgaste tarde o temprano. Por lo que Irina lo invitaría a entrenar con él, a lo que Goku inevitablemente aceptaría. El mundo vacío era un lugar aterrador en todo sentido, al que iban seres igual de aterradores. Esto era lo que Irina le explicaría de Goku, puesto que este, aunque veía cierto caos, aún no confiaría en que todo estuviera bajo control. Irina diría que jamás estaría bajo control, dado que quienes estaban en dicho sitio eran seres que en vida fueron de lo peor. Tiranos, asesinos y cuanta escoria se pudiera imaginar. Sin embargo, el caer en dicho lugar los vuelve seres iguales en cuanto a fines, pero diferentes en pensamientos. El que éste se preocupara tanto por quienes estaban en dicho lugar, le hacía saber que no había llegado allí por cuestiones banales. En un pequeño campo de batalla, Irina le diría de Goku que se relajara y que volviera a su estado natural, ya que el primer paso de su entrenamiento sería el dominar la energía de dicho sitio. Goku acataría, volviendo a su estado base, lo cual permitiría a Irina detallarlo mejor.
Este ahora sí parecía un ser humano, notando que en su transformación este era sensible a las energías. Irina le preguntaría de Goku qué era lo que sentía en ese estado. A lo que Goku diría que apenas se distinguían poderes, y que como se lo había comentado no podía ver más allá de su propia nariz. Irina le comentaría que eso pasaba ya que no le permitía a la energía de dicho lugar entrar en su cuerpo. Para lograr el estado que lograba estando transformado, este debía asimilar el ki que impregnaba dicha dimensión pues era lo que le daría la luz que necesitaba. Goku diría que no entendía cómo hacer eso, a lo que Irina le mencionaría que no es algo que pueda hacer voluntariamente. Es un estado mental en donde abriría su ser a los diferentes tipos de energía que habían. Ya sabiendo eso, podía volver a transformarse si este quería. Goku volvería al Super Saiyajin 5, cambiando su apariencia nuevamente. Irina diría que esa transformación ya hacía lo que debía hacer él en su forma base, lo cual le permitiría no solo ahorrar su energía, sino potenciar aún más su transformación. Goku diría entonces si eso pasaría con sus otras transformaciones, a lo que Irina sorprendida preguntaría si tenía más. Goku diría que sí, ya que la que tenía ahora era su quinta transformación, por lo que habían evidentemente 4 fases más. Goku haría la típica demostración de transformaciones, dejando a Irina especialmente cautivada por las que emanaban energía de color dorado. Eran transformaciones increíblemente estables, y con un control de poder envidiable. No eran ni por asomo lo suficientemente poderosas, pero sí increíblemente moldeables. Goku diría que era así dado que ya tenía muchos años de haberlas descubierto por lo que las dominaba a la perfección. Luego de ello Irina le preguntaría cómo se llamaban, a lo que Goku le respondería que la denominaba como Super Saiyajin. Este era un nombre que a Irina le resultaría un poco amenazante, preguntando si él realmente era un Saiyajin. Goku le diría que sí, aunque siempre le habían dicho que era un Saiyajin de clase baja. Irina vería cierta lógica en esto, lo que causaría cierta curiosidad en Goku preguntando qué sucedía. Sin embargo Irina diría que no era nada, y que prosiguieran con su entrenamiento. Goku diría que antes que ello quería pelear nuevamente con ella, ya que quería medir cuál era realmente su poder. Irina se lo tomaría con algo de gracia aceptando si eso lo hacía feliz. Goku emocionado diría que esta vez él usaría todo lo que tenía, por lo que por favor no se contuviera. Irina confundida aceptaría pero internamente sabía que para no matarlo obligatoriamente debía él limitarse. Goku expulsaría su máximo poder como Super Saiyajin 5, yendo rápidamente contra Irina quien concentrada evadiría los ataques de Goku con una naturalidad increíble. Luego de un rato, Goku le diría que había dicho que no se limitara por lo que intentara atacar también. Irina se pondría seria en ese caso, yendo en ataque abrumando increíblemente a Goku con su velocidad y fuerza mandándolo a volar. Irina, quien daría por terminada la pelea, diría de Goku que ya era suficiente y que la disculpara si había sido demasiado dura con él. En el montón de rocas donde había quedado Goku enterrado, este reiría comentando que era realmente increíble esa chica, y sabiendo lo poderosa que era, no tenía por qué contenerse. Este comenzaría a expulsar aún más poder con una brutalidad inmensa, llamando la atención de todos los seres de esa dimensión, incluyendo el de un ente muy peligroso. Irina vería ese poder muy familiar, saliendo de los escombros del Super Saiyajin fase 6. Goku diría que lo disculpara por no habérselo comentado, pero en realidad tenía 6 transformaciones. Solamente que esta en específico solo la había usado una vez en contra de un poderoso enemigo el cual era el responsable de que acabara en esa dimensión. Goku iría a toda velocidad contra Irina, mandándola a volar con un solo golpe dejando sin palabras a todo el que estuviese cerca viendo esa batalla. Irina aún sorprendida, diría que se confió un poco y que realmente era más poderoso de lo que esperaba. De hecho, bastante más poderoso. El dominar tantas energías, haría de su entrenamiento más ameno, por lo que era momento ya de descansar un momento. Por todo el mundo vacío se iría corriendo el rumor de un poderoso guerrero llegado a dicho mundo, el cual era tan peligroso que logró derrotar a la gran Irina. Lentamente, el nombre de Goku se haría eco por toda esa dimensión, llegando a oídos de posiblemente el ser más aterrador de dicho lugar. Goku e Irina descansarían, aprovechando ese tiempo para hablar un poco más. Irina diría que esto era algo que estaba mal visto en dicho lugar dado que el no saberlo los colocaría como seres iguales entre todos, pero que era lo que lo había traído a dicho lugar. Él no parecía un guerrero ambicioso o banal que buscaba poder solo porque sí. Goku le diría que tenía razón, aunque él sí buscaba el hacerse poderoso constantemente porque disfruta de pelear contra sujetos verdaderamente poderosos.
Sin embargo, de vez en cuando aparecían seres con un poder increíble que por sí solo no podía derrotar. Ese era el caso, pues un poderoso guerrero llamado Z había aparecido y resultó ser tan poderoso que necesitó abandonar todo por el poder necesario para derrotarlo y salvar a sus amigos. Irina se quedaría sin palabras ya que ese Saiyajin había hecho ese sacrificio por bondad y no por avaricia. Sin embargo, lo que más la sorprendía era escuchar el nombre de Z, ya que era el mismo nombre de un ser que ella conoció en su pasado, aunque juzgando por lo que decía no parecía ser el mismo, ya que el que él había conocido era un ser bondadoso, siendo el supremo Kaiosama de ese momento. Goku diría que ese Z también lo era, por lo que seguramente era la misma persona. No obstante, su búsqueda de formas para preservar la vida que tanto amaba, lo llevó a lugares oscuros que lo terminaron corrompiendo y convirtiéndolo en un ser que buscaba destruir todo. Dicha noticia pondría a Irina bastante triste, dado que en su momento Z era lo que ella podía catalogar como un mejor amigo. Alguien alegre que siempre veía el lado bueno de las cosas sin importar que tan oscuras se pusieran. Goku le diría que si le servía de consuelo, este trató bajo todo concepto el hacerlo entrar en razón nuevamente, pero nunca pudo. Irina diría que la vida y la muerte eran un curso natural, y que estando en dicho sitio las hacía valorarlas más. No obstante, Z era un dios, y siendo eso, al morir solo tenía un destino y ese era el infierno 2. Irina le explicaría a Goku todo lo referente a los infiernos que ella sabía, comentándoles y ahora entendía el por qué ella había impuesto reglas en un lugar tan caótico. Ella no quería ser la reina o guardiana porque sí, sino que solo quería evitar que los seres que allí residían terminaran en dichos lugares tan horribles. Por ello, cada que un ser nuevo llega, se le impone dichas reglas no solo por su bien, sino por el bien de todos. Era la segunda regla más importante de dicho sitio. Goku en ese caso preguntaría cuál sería la primera, pero Irina, al ver que este era Saiyajin, preferiría el guardársela de momento, diciendo que se lo comentaría luego. En ese caso, y ya Goku sincerándose con ella, le haría la pregunta de vuelta, cuestionándole el por qué ésta había llegado a dicho lugar si aparentemente era una persona que buscaba la paz. Irina, como forma de retribuir la sinceridad de Goku, le diría que se lo contaría, pero sería una larga historia. El reino de los demonios oscuros. En su momento, era uno de los reinos menos interesantes de épocas pasadas. En una época en donde, tal cual como ahora, era el poder lo que definía la importancia real de una civilización en el universo. Los demonios oscuros, como ellos mismos se definían, eran un mundo de seres no muy poderosos, pero sí de gran importancia en el universo. Esto debido a que eran de las pocas legiones que conocían el secreto para acceder a los infiernos más profundos que había. A pesar de ello, no tenían fama de ser poderosos, y aunque poseían una raza guerrera, estos tampoco llegaban a ser demasiado relevantes para una fuerza mayor. Aún así, internamente eran sumamente ordenados y un pueblo bastante feliz y esperanzado. Entre todos ellos, había una joven muy tímida y acomplejada que tenía incluso la responsabilidad de ser la princesa de dicho lugar. La princesa Irina. El mundo de los demonios oscuros era muy pacífico internamente, pero tenía la desdicha de ser asolado por fuerzas macabras que los subyugaban constantemente. Entre ellos un ser abominable y aterrador llamado Kaarat, o como él mismo se denominaba, el demonio divino. Irina, acomplejada por el miedo, se volvió un ser aislado y desconsolado, el cual perdió muchas de sus esperanzas. A lo largo del tiempo, Irina se hizo muy amiga de un ser llamado Z, el cual era el Kaioshin de aquel momento en el universo. Este era un ser amigable, bondadoso y que siempre mostraba amor hacia todo ser que a él se acercase. Irina veía en él esperanza, ya que era alguien que veía el mundo de manera diferente a como lo veía ella. Z la visitaba constantemente, ya que no le gustaba que alguien tan joven se sintiera de dicha manera, por lo que intentaba ayudarla constantemente. Todo iba en mejora para Irina, la cual veía una pequeña luz al final del túnel. Lastimosamente para ella y para su mundo, un oscuro día todo comenzó a derrumbarse sobre ella. Ese ser al que llamaban el demonio divino había comenzado un crudo ataque sobre su mundo, el cual se decantó en la muerte y prácticamente la extinción de toda su raza. Kaarat y sus discípulos arrasarían con todo lo que ella amaba y sentía como propio, viendo como sus amigos e incluso sus propios padres eran torturados hasta la muerte. Para alguien como Irina esto resultaría ser traumatizante, rozando incluso el caer en la locura irremediablemente. De manera milagrosa esta lograría escapar de todo ese infierno, aprovechando las conexiones entre mundos que tenía su reino.
Esta escaparía hasta el planeta de los Namecianos, conocidos por ser una de las razas más sabias de todo el universo. Sin embargo, ella no tenía ningún plano alternativa a nada, sino simplemente un pavor terrible el cual la hizo escapar según ella, cobardemente. Todos en dicho planeta le diría que no fuese tan dura consigo misma, dado que ella no tenía nada que hacer contra esa invasión. Su raza guerrera, que eran los seres más poderosos de su reino, apenas lograron dar un paso al frente sin ser asesinados sin esfuerzo alguno. El hecho es, que el que ella muriese no significaría nada para esos demonios. Irina, confundida, ni siquiera podría formular palabra, derrumbándose a llorar desconsoladamente. Ella no podía hacer nada, y como esos demonios llegasen a los sellos de los infiernos, terminarían extinguiendo el universo como lo conocían. En ello, Kaiosama sería quien hablaría con los Namekianos e Irina, mencionándoles que si querían detenerlo solo había una manera. No obstante, el llevarla a cabo terminaría en consecuencias graves para quien acepte dicho sacrificio. Irina preguntaría a qué se refería, a lo que Kaiosama diría que se le concedería un poder más allá de su imaginación. Capacidades que la harían imparable, y que seguramente la ayudarían a frenar este apocalipsis inminente. Para ello se necesitaba romper el equilibrio mortal, sacrificando su vida y cuerpo por completo. Nadie sabía lo que eso acarreaba, dado que por lo menos en su dimensión no había pasado en el mandato de ninguno de esos dioses. Lo más probable era la muerte, pero si Irina quería dar el todo por el todo en esta batalla, esa era la opción. Irina siempre había sido alguien tímida pero de buen corazón, quien aborrecía el simple hecho de pelear contra alguien. Al ser la princesa de dicho reino, desde pequeña se le impuso aprender artes marciales, aunque nunca lo vio como algo más que una clase que nunca usaría en algo real. Pues ahora, con el odio que recorría sus venas, esta tomaría dichas nociones de combate, y las potenciaría con ese sacrificio aceptando sin peros. Para ello, Irina debía ser el contenedor del poder de los Kaiosins antiguos, el cual era abrumador en todo sentido. El poder era enorme, tanto que sumiría a Irina en una especie de trance psicótico que la haría despertar en un lugar oscuro. Esta no entendía lo que pasaba, preguntándose si había muerto finalmente. No obstante, frente a ella se posaría una figura horrible y aterradora. Un ser demoníaco el cual se presentaría ante ella como la genuina muerte. Este le preguntaría el que la había llevado a un sacrificio tan desesperado, que acabaría para ella en algo peor que morir. Irina, aterrada como es evidente, no podría hilar palabras sin derrumbarse, por lo que se mantendría pavorosa pero sin movimiento. Este demonio la vería diciendo que la conocía, y que sabía exactamente el por qué estaba en dicho lugar. Le daba igual si era por buena o mala voluntad, dado que él solo quería la humanidad y vida de otro mortal. Debido a eso, le prestaría su poder si eso era lo que deseaba. Irina despertaría de su trance como una persona totalmente nueva. Ahora era una guerrera increíble con un poder más allá de su imaginación. Al ser primeriza, esta desbordaba odio y rencor por toneladas gracias a que su nueva forma potenciaba dichos sentimientos negativos, pidiendo que por favor la devolvieran a su mundo. En Namekusei usarían las esferas del dragón, las cuales devolverían a Irina a su lugar de origen. Al volver, esta tendría a sus pies miles y miles de cuerpos sin vida de gente de su raza, lo cual, aunque le causaba dolor, solo potenciaba aún más su ira. Los esbirros de Kaarat irían tras ella, viendo que esta era un tanto distinta a los demás de su raza, atacándola sin remordimiento alguno. De más está decir que serían hechos polvo con solo un movimiento de la princesa demonio. Irina sería quien iniciaría esa contraofensiva de su raza, eliminando uno a uno a todo esbirro de Kaarat que viese. Ella recordaba que el rostro de ese demonio le causaba mucho terror, pero ahora sería ella quien lo haría vivir el infierno que quería traer. Esta finalmente acabaría con la vida de toda aquella legión enviada por Kaarat, enterándose de que este se había ido al ver que la invasión era todo un éxito. Finalmente, el mundo de los demonios oscuros sería liberado, alabando los pocos que quedaban a la poderosa reina Irina. Esta nuevamente volvería a sonreír, dado que aunque tenía que desaparecer, esta había hecho algo de provecho con su vida. Acto seguido, la poderosa guerrera Irina se desvanecería no sin antes pedirles a todos en su mundo que se volvieran fuertes, ya que era la única manera de mantenerse a salvo entre ellos. Su leyenda es tal, que llegaría a oídos de un poderoso Saiyajin de la época llamado de Miyari. Es así como ésta había caído en dicho mundo. Goku quedaría atónito por dicha historia.
Irina, un poco decepcionada, diría que lastimosamente esta nunca logró el derrotar al responsable de toda esa masacre hacia su mundo, siendo un remordimiento que la acompañaba a cada momento desde que había llegado a dicho lugar. Goku diría que entendía por lo que pasaba, dado que aunque un poco distinta, su historia era similar. Su raza también había sido exterminada por un ser llamado Freezer, quien temía que se rebelaran contra él. No recuerda ni a su padre ni a su madre, así como también fue responsable de la muerte de su hermano, el cual había querido matarlo a él y secuestrar a su también. No obstante, aprendió que sumirse en tristeza jamás lo llevaría a nada, conociendo amigos que lo acompañaron hasta el final de sus días. Amigos que fueron incluso sus enemigos de muerte, y de gente que él cambió y que también lo hicieron cambiar. Es algo similar, ya que incluso en dicho lugar tan desolado, ella había encontrado amigos y una nueva familia. Irina se sentiría muy impresionada por dichas palabras, ya que desbordaban sentido. Además, Goku le contaría a él cómo derrotó a un hijo que no conocía, y si le servía de consuelo, también a Kaarata hacía poco tiempo. Lentamente Irina se iría apegando mucho más a Goku, ya que indirectamente él la había vengado a ella y a toda su raza. De hecho, Goku le comentaría que Kaarata había invadido la Tierra, ya que ésta tenía conexión con el otro mundo, ya que éste había mencionado que le sería imposible el volver a donde lo inició todo. Eso quería decir que realmente, su raza se había convertido en algo de temer. Era increíble, pero Goku e Irina estaban conectados por varios puntos del destino, ya que incluso Goku había derrotado a la versión corrupta de Z, quien en el pasado también fue el mejor amigo de Irina. Esta vez, Irina vería en Goku a alguien en quien confiar definitivamente, poniéndose manos a la obra para su entrenamiento. Antes de reanudarlo, Goku en un tono muy serio, completamente distinto a la de la conversación que habían tenido, le preguntaría a Irina si entonces ella también había visto a ese aterrador ser antes de obtener el poder sagrado, a lo que Irina diría que sí, y que era algo que la acechaba constantemente. Goku entendería, ya que era algo similar a lo que le pasaba a él, pero sería un tema al que no le tomarían demasiada relevancia. Por lo menos no de momento. Irina, mientras estos entrenaban, se daría cuenta de algo evidente, y era que Goku tendía mucho a confiarse en batalla, dado que dosificaba sus transformaciones en cuestión de la dificultad del adversario, en vez de ir con todo desde el principio. Esto no era malo del todo, dado que podía ahorrar energía mientras mide a sus rivales, pero lo hace depender demasiado de sus transformaciones. Esta le pediría de Goku que peleara contra ella utilizando solo sus fases doradas por un momento. Goku diría que estaba bien, pero ella era mucho más poderosa que sus fases normales del Super Saiyajin. Esta le aclararía que no era para medir fuerza, sino porque ya sabía que le resultaban muy interesantes. Goku aceptaría, e Irina diría que peleara como si quisiera matarla. Que comenzara de base con el Super Saiyajin, y fuese alternando entre las demás fases solo en momentos que las necesitara. Goku aún así lo vería confuso, pero aceptaría y este pelearía tal cual ella le había comentado. Este, como es obvio, sería muy inferior a Irina, ni siquiera pudiendo moverla de su sitio aunque la golpease. Esta de tanto en tanto amagaría con realizar ataques, adaptándose a la velocidad de Goku, para que éste se viera en la obligación de alternar en sus transformaciones. Era complicado para el Saiyajin, dado que con fases que no fuesen el Super Saiyajin 5 o 6 ni siquiera podía ver o sentir ki en ese lugar. Goku en dado momento se sentiría abrumado, optando nuevamente por el Super Saiyajin 5 para guiarse nuevamente. Irina reaccionaría ante esto, increpándole que ésta le había dicho que solo podía usar el Super Saiyajin y sus variaciones. Goku le diría que él lo sabía, pero en dado momento era demasiado complicado el seguirle el ritmo, ya que era como pelear completamente a ciegas. Ni siquiera podía sentir su ki para leer sus movimientos. Irina diría que él estaba adaptado al mundo mortal, el cual es completamente neutro, y las energías fluyen en armonía. No obstante, el mundo del vacío no era así en lo más mínimo. Este mundo estaba impregnado de energía negativa, la cual era energía distinta a la de su mundo. Para dominarla, debía comenzar de cero, pero podía tener cierta ventaja con esas fases tan moldeables. Debía permitir que su cuerpo fluyera con la energía negativa, tal cual lo hace con el Super Saiyajin 5. Goku acataría la orden, tomándose cada vez más en serio su manera de entrenar. Para él eran largos tramos de tiempo, pero lo curioso es que en dicha dimensión estos conceptos abstractos no existían. Lo que para él eran largos tramos de tiempo, podían ser años, siglos o incluso simples segundos en tiempo mortal.
Al llegar al mundo vacío, el guerrero se quedaba de manera permanente con la forma con la que llegase, ya que al no existir el tiempo, la vejez como tal no los afectaba. Tal era el caso de Irina, que llevaba siglos allí y se seguía viendo joven. Goku meditaría por largos periodos de tiempo, intentando comprender la energía de dicho sitio. Irina entendía perfectamente que Goku, al ser un Saiyajin, escondía mucho poder, por lo que era evidente que aunque le tomara mucho, tarde o temprano lo lograría. Los entrenamientos proseguirían, en donde Goku conseguiría avances como el ya poder distinguir energías dentro de esa densa energía. Irina, cada vez más orgullosa de cómo evolucionaba Goku, comenzaría a encariñarse bastante con él, siendo de toda su confianza, catalogándolo como más que un simple guardián. Goku lo notaría, y en sus descansos que aprovechaban para charlar, le preguntaría a Irina si aún le incomodaba el tema de la regla más importante de dicho lugar. Esto, dado que si es la regla más importante, suponía que todos allí la conocían menos él, irónicamente. ¿Cómo evitar algo que no sabe en absoluto? Irina, resignada, viviendo a Goku en otra estima, le diría a que era hora de comentarle. Irina le diría de Goku que le había ocultado una parte de su historia, la cual era quizá la más importante ahora mismo. Irina, quien se encontraba en vida atormentada por su nuevo poder al sufrir una transformación que provocaba un intenso sufrimiento físico y mental, encontró cierta tranquilidad en el mundo vacío. Al llegar, ya notaba que habían múltiples presencias por doquier, percatándose que dicho lugar era una dimensión extremadamente antigua hecha para exiliar a todo el que abandonara todo por obtener poder. En principio ella tenía los mismos problemas que Goku con el ambiente de dicho sitio, pero al contrario que el Saiyajin, nunca tuvo a alguien que pusiera orden. Esta fue acechada constantemente por seres de increíble poder, sin saber contra quién se enfrentaban. Irina no era una guerrera nata, por lo que no era propensa a luchar, y cuando lo hacía era solo en defensa propia. Viviendo lo que vivió, ya no quería ver más muerte, por lo que aunque quienes la atacaban contaban con toda la intención, Irina a ellos no los eliminaba. Lentamente Irina se hacía con una reputación en dicho mundo, pero era más negativa que otra cosa, ya que la tachaban de cobarde al no tener el valor de matar. Sin embargo, al enfrentarse a poderosos sujetos, uno llamado Rizor vería en ella algo distinto. Vería que realmente ella era una persona diferente, apartada de toda la escoria que ellos mismos se denominaban. Al ser Rizor de los más poderosos del lugar, la acepta como su aliada y lentamente más guerreros del lugar se unen a su causa. El legado de Irina se iba expandiendo constantemente, pero no por ansias de poder, sino de protección a toda alma que llegase a dicho lugar. Con paso corto pero firme, el mundo vacío se iría convirtiendo en un lugar más ordenado, dado que en principio sí que era peor que el infierno. Mientras todo ello pasaba, llegaría un momento clave en la vida de Irina. En un lugar oscuro, alejado de todo y desolado prácticamente por completo, Irina notaría cómo habían energías que eran erradicadas rápidamente. El lugar donde eso acontecía era tan denso, que ni siquiera Irina podía discernir vida en dicho sitio. En principio pensaría que era alguna fuerza del lugar, como una puerta hacia otra dimensión o infierno, por lo que se adentraría lentamente a ese aterrador lugar. Vagaría por un largo rato, donde finalmente lo vería. Un ser solitario, macabro y con apariencia de un genuino demonio. A Irina le sorprendía lo alejado que estaba, comentándole a lo lejos quién era y qué hacía en dicho lugar. Irina de inmediato entendería que era ese sujeto el que estaba asesinando a todo el que se acercase, por lo que debía ponerle un alto antes de que se le saliera de control. Irina le lanzaría una poderosa ráfaga de energía, a la que el misterioso sujeto ni siquiera se vería inmutado. Era como si no hubiera pasado nada para él. Sin embargo, sin hacer ni siquiera una mueca, se teletransportaría instantáneamente frente a Irina. Era increíble, dado que ella ni siquiera lo había notado. Ese ser parecía moverse con la oscuridad, demostrando un control extremadamente perfecto de la energía negativa. Contrario a su apariencia, el sujeto se presentaría con unos modales inquietantemente perfectos. Diría que su nombre era Kidnapped, y que es uno de los miembros más antiguos de dicho lugar. Él era un Saiyajin mitad demonio, el cual había caído en ese sitio por el hambre incesante de poder que tuvo en vida. Él sabía perfectamente por lo que ella estaba allí, y desde ya le aclararía el que imponerle reglas o limitaciones era absurdo. Que mejor se diera la vuelta y volviera por donde vino.
Todo con una cortesía impecable, lo cual haría a Irina entender que este era un ser muy antiguo por su manera de expresarse. Esta aún así no se daría por vencida, intentando el atacarlo nuevamente. Kidnapped nuevamente se desvanecería, diciendo que no siguiera tentando a la suerte, arrasando con Irina como si no fuese nada. La aparente guerrera más poderosa del lugar, había sido tratada como una alfombra por un ser desconocido que ni siquiera parecía esforzarse en ello. Sin embargo, este decidiría el no matarla dado que entendía sus convicciones, y por lo visto y al igual que él, dio la vida y la seguirá dando por ellas. No obstante, le advertiría nuevamente y de forma muy amable que impusiera sus reglas lejos de su zona, poniendo como regla principal que nadie fuese a molestarlo, ya que si eso pasaba los eliminaría sin dudar ni por un segundo. Irina se sentiría confundida, ya que aunque a todas luces parecía un demonio, este no buscaba el dominio de dicho lugar. Kidnapped lo tomaría con gracia preguntándole si había visto alrededor. Ese lugar era la nada misma. ¿Quién en su sano juicio querría dominar ese basurero? Él se había posado por ellas en ese oscuro lugar no por gusto, sino meditando cada instante en cómo poder escapar de allí. Si ella quería imponer pautas en dicho lugar, que lo hiciera lejos de él. Si no lo molestaban, él no molestaría. Este le daría un poco de su poder a Irina, dándole un ultimátum. Era la primera persona a la cual le perdonaba la vida por lo que había dicho. Él respetaba sus convicciones. La próxima no sería tan educado y conocería al verdadero demonio que podía llegar a ser. Antes de que ésta partiera, le diría una última cosa. Si quería proteger a quien allí estuviera, que no murieran, ya que morir allí haría que su alma fuese enviada directamente al infierno 2, el infierno conocido más horrible que había. Un lugar tan inimaginablemente aberrante, que hasta a él mismo le hacía sentir respeto y temor. Ahora que ya sabía eso, podía marcharse siempre recordando lo que le había planteado. Kidnapped, aunque no era para nada piadoso, vería en Irina la posibilidad de escapar siempre que ésta se propusiera a hacerlo. Por lo tanto podía servirle en un futuro. Ese acontecimiento sería un punto de inflexión en el mundo vacío, dado que todo luego se regiría con relativo orden. Goku quedaría sumamente impresionado, al conocer la existencia de un Saiyajin así de poderoso en dicho lugar. Irina sabía que Goku era un entusiasta de las peleas, y que su sangre Saiyajin lo animaría a querer ir a conocerlo, e incluso a enfrentarlo. Sin embargo, Irina le pediría que por favor siguiera la regla, dado que como él sabía era la más importante. Ese sujeto era demasiado poderoso para ellos incluso peleando juntos, así que era mejor el mantenerse alejado. Como es obvio, Goku no podría contener la emoción de conocerlo, pero por la estima y agradecimiento que le tenía a Irina acataría, comentando que al momento de lograr dominar su poder, dependiendo de si ella lo veía suficiente, iría a conocerlo. Irina sabía que ya habiéndole dicho eso, no podría detenerlo, y que en ese caso sería mejor que su poder oculto sea realmente grande. Con esta motivación extra, Goku entrenaría con aún más concentración. Goku, como es de esperarse al ser un guerrero increíblemente talentoso, avanzaría en sus entrenamientos de forma increíble. Gracias a sus largos periodos de meditación y asimilación de energía, comenzaría a familiarizarse cada vez más con el ambiente de dicho sitio. Esto sorprendería tanto a Irina como a Rizor, quienes verían cómo ese Saiyajin estaba logrando lo que a ellos les costó muchísimo más esfuerzo y entrenamiento. Claro está que los tenía a ellos guiándolo, pero aún así Goku asimilaba los entrenamientos con una naturalidad increíble. En su estado base ya tendría la capacidad de ver y discernir energías a su alrededor, comprendiendo la energía negativa. Dicha forma de energía era como una capa densa de aire que debía comprenderse como algo completamente aparte que cualquier otro poder. Para asimilarse se debía cambiar incluso la manera de pensar, utilizando solo el ambiente que lo rodea y no su energía interna como tal. Goku entendería entonces que el Super Saiyajin 5 era una transformación más compleja de lo que parecía, dado que era una esponja de poder que se adaptaba a ciertos tipos de energías extrañas. Esto por consiguiente haría que Goku entrenara de dos maneras distintas, pues ahora quería comprender aún más la fase 5. Irina, quien vería orgullosa cada gran avance de Goku en sus entrenamientos, le diría que ahora podía moverse libremente por el lugar sin la necesidad de transformarse. Eso lo haría capaz de utilizar la energía del lugar en vez de sus transformaciones, potenciándose solo en su forma natural. Goku preguntaría el por qué, dado que si entrenaba de gran manera, podía regir el Super Saiyajin 5 y 6 con esa energía negativa haciéndolas más poderosas. Irina de manera muy seria y con cierto enojo le diría que eso jamás debía intentarse.
La energía negativa es un tipo de poder muy denso, lo cual la hace, según su uso, extremadamente peligroso. Su Super Saiyajin 5 solo se adapta a ella mas no la amplifica, y lo que él llamaba Super Saiyajin 6 ya se regía por otro tipo de poder diferente, no compatible a la energía negativa. En ambos casos, era imposible aunar su poder con fases híbridas o modificadas. Lo mejor sin dudas era dominar ese poder en su forma base y volverse así cada vez más fuerte. De esa manera no dependería tanto de una transformación en ese lugar. Goku diría que él quería seguir haciéndose fuerte en base al Super Saiyajin 6, pero entendía el punto de Irina. Esta de igual forma le diría que no se precipitase, ya que el poder sagrado no posee un gran margen de mejora. Aquel enfrentamiento que tuvieron donde lo usó solo la tomó por sorpresa, dado que su fuerza era solo un poco mayor a la del Super Saiyajin 5. Lo que hacía la fase 6, era potenciar en gran medida el uso de técnicas, mas no la fuerza física como tal. Cosa que haría caer en cuenta de Goku sobre el inmenso Kamehameha que utilizó contra Z, siendo tan grande que ni siquiera parecía un Kamehameha. Sabiendo eso, Irina le diría de Goku que no se sintiera mal. El aprender a dominar y dejar fluir la energía negativa era solo la punta del iceberg, ya que en su caso ella tenía un plan mucho más complejo a llevar a cabo. A lo largo y ancho del mundo vacío habían cientos de miles o quizá millones de guerreros provenientes de diversas dimensiones. Todos y cada uno de ellos habían abandonado su vida, cuerpo e incluso familias y lazos atrás por el simple motivo de obtener poder. Al llegar a un límite donde un mortal ya no tenía control sobre sus ambiciones, junto con la aberrante obtención de poder que tenían, estos serían desterrados a ese lugar para que no causaran problemas en sus respectivos mundos. No todos habían ido por causas nobles como ellos dos, siendo que incluso Rizor había caído en dicho lugar por avaricia. Sin embargo, lo que era cierto es que tanto ella y Goku eran los únicos caídos allí bajo el poder sagrado. Por lo tanto, no muchos guerreros comprenden a la perfección la energía de dicho sitio al solamente entrenar su fuerza bruta como alguna vez lo hicieron en vida, terminando desterrados por ello. Irina vio en Goku algo distinto a todos, pues este era poderoso pero también muy inteligente a la hora de entrenar o enfrentarse a alguien. Lo que a los demás les costaba mucho, a él se le hacía sencillo, y era por eso que Irina no solo lo ayudaría a dominar la energía negativa, sino a usarla en su propio beneficio. Goku lo vería confuso, dado que hacía unos momentos ella misma le había dicho que eso en su máximo no se podía. Irina con una pequeña sonrisa le diría que no usarían su máximo, sino esas transformaciones doradas que tenía. Esto podría sonar absurdo, pero Irina al verlas entendería que dichas formas tenían una energía sumamente maleable, lo cual junto a su bajo nivel de explosividad podrían servir como catalizador de las energías del mundo vacío. Es ahora donde comenzaría el entrenamiento real para desbloquear el potencial de Goku. Mientras tanto, en el lugar más alejado del mundo vacío estaría ese aterrador sujeto, el cual aparentemente hacía milenios que no se movía de su sitio. Kidnapped había estado ya tanto tiempo allí que aprendió que entrenar de manera física era absurdo, ya que este tenía el poder más grande que podía tener. Lo que sí había hecho durante todo ese tiempo era comprender la energía de dicho sitio, lo cual lo hizo un ser además muy hábil a la hora de usarla a su favor. Este comprendía que para poder escapar de allí, se necesitaba una fuente de poder increíble, la cual sirviera como una navaja que cortara el manto de ese sitio para escapar finalmente. No obstante, el concentrar tal cantidad de energía lo terminaría matando, por lo que debía esperar un hecho puntual que lo ayudase. Ese hecho podía estar en manos quizá de Irina, o de ese nuevo guerrero que había aparecido. Volviendo a Goku, este preguntaría el por qué las fases normales del Super Saiyajin serían efectivas para entrenar, a lo que Irina le diría que era algo un poco raro e incluso absurdo, pero su energía dorada era energía muy brillante. El absorber la energía negativa para un ser haría que éste muy posiblemente explotase por el frenesí que activaría en el usuario al no poder parar de absorberla, o que éste se volviera loco por completo cuando dicha energía lo sumiese en una oscuridad eterna. En ambos casos Goku era un usuario perfecto con sus fases Saiyajin, ya que estas son fases modificadas de la misma transformación para equilibrar mejor el poder, y su energía dorada haría que la negativa tomase esa luz estabilizándola temporalmente. Eso sí, lo que saliese de ello sería siempre un poder temporal, dado que tarde o temprano el poder negativo terminaría consumiéndolo, volviéndose un cascarón de poder sin conciencia alguna. Eran las pautas que debía tener claro antes de comenzar. Goku aceptaría, así Irina diciéndole que para ello debía dejarse impregnar de energía negativa, y luego expulsarla transformándose en Super Saiyajin para que ésta se amolde a su ki dorado.
Esto sonaría sencillo, pero Goku tendría muchas dificultades en inicio. Pasaría bastante tiempo, pero en dicho sitio algo así es inmedible. Las batallas en toda esa dimensión seguían, haciendo un constante estruendo por todas partes. El hecho es, que el nivel de concentración en Goku sería tal, que es como si estuviese solo en ese sitio. No escuchaba ni sentía nada más que la energía que lo rodeaba, haciéndola poco a poco fluir en todo su cuerpo. Era complicado, ya que al llegar al momento de absorberla, en varias ocasiones Irina lo detenía con un fuerte ataque ya que Goku entraba en un modo frenesí, que hacía que no pudiese dejar de absorber energía negativa siendo peligroso para él y para todos. El entrenamiento era riesgoso, pero Goku avanzaría a buen ritmo, teniendo Irina plena confianza en él. En un milagroso intento y luego de ya muchos fallidos, finalmente parecería haber una pequeña esperanza. Goku finalmente mientras absorbía energía podía limitarse teniendo conciencia de lo que hacía. Este comenzaría a cambiar lentamente y en el punto crítico de su absorción de poder expulsaría toda esa energía sintetizándola a la perfección con la energía dorada del Super Saiyajin. Irina lo vería como algo increíble, pero Goku no se detendría allí. Este sorpresivamente también podría combinar dicho poder expulsando aún más energía con el Super Saiyajin 2. En este punto, la cantidad de poder que tenía era capaz de detener las batallas milenarias de todos los guerreros de dicha dimensión, siendo todos espectadores del nacimiento del nuevo guerrero más poderoso del mundo vacío. Sería un brutal estallido de poder que seguiría aún más, haciendo crecer el cabello de Goku quien parecía no tener límite en su desenfrenada evolución. Incluso Irina terminaría aterrada con el mismo, dado que no sabía si Goku estaría bien. La energía negativa en el mundo vacío era como el aire. Una vez dominada, era indetectable para todos. El tema era que esta combinada con el poder del Super Saiyajin se volvía de color azul negativo, envolviendo así a Goku en un aura muy exótica, a la vez de densa. Además del poder, que era abominablemente gigantesco, la apariencia de Goku cambiaría drásticamente. Este parecía ser un Super Saiyajin 3, pero su cabello sería de color azul negativo. Al abrir sus ojos, estos serían completamente negros en sus córneas, iluminados con unas pupilas de un intenso color rojo. La apariencia de Goku era increíble, siendo alguien intimidante para todo el que lo mirase fijamente. Además, este no parecía mostrar emociones, sino una simple expresión muy transgresora y amenazante. Irina un poco asustada preguntaría si estaba bien, a lo que Goku mirándola fijamente diría que sí. Simplemente que no podía creer el poder que había obtenido ya que era incluso más de lo que podría haber imaginado. Irina aliviada lo felicitaría sintiéndose así orgullosa al máximo de su compañero. Esta le diría que era algo importante a tener en cuenta, que esas pupilas rojas no se expandieran por todos sus ojos. El que sus ojos se volviesen enteramente rojos, significaría que ha estado mucho tiempo usándola, y que por ende, se volvería un cascarón vacío perdiéndose en esa transformación. Todos en dicha dimensión estarían abrumados por Goku, pero felices por verlo evolucionar tanto queriendo todos luchar contra él para probarlo. No obstante de la nada el poder de Goku comenzaría a desvariar, como si alguien lo estuviese absorbiendo. La sorpresa de todos sería mayúscula, al ver una figura demoníaca en las cercanías del lugar. Kidnapped luego de jurar no moverse de su sitio, ahora estaba frente a ellos. Irina muy preocupada por la situación, explicaría que ese ser era el demonio que les había comentado. Kidnapper. Goku aún así lo vería, diciendo que no había por qué tomar malas decisiones, comentándole a este que mejor se calmara de momento. Kidnapped como aquella vez con Irina, se presentaría amablemente preguntando si Goku era realmente un Saiyajin. Goku diría que así era, provocando cierto nivel de interés en Kidnapped quien diría que entonces su raza sí seguía siendo bastante poderosa. El hecho es, que no había tiempo que perder dado que esta era la oportunidad que tanto había estado esperando. Este tomaría la tormenta de poder que había creado Goku, aunándola a una técnica propia la cual sorpresivamente abriría un portal al mundo mortal. Este aún con todo ese poder sería un portal temporal muy rápido solo pudiendo usarlo el demonio Saiyajin. Antes de irse, este diría que no se preocupasen, de todas maneras a ellos no les afectaría nada de lo que pase en el mundo mortal. Dentro de mucho tiempo, si lograban escapar, allí ajustarían cuentas. Goku perdería su Super Saiyajin 7, provocando que los guardianes de Irina tuviesen que intervenir. De más está decir que esto sería inútil, dado que Kidnapper los dejaría terriblemente heridos con solo expulsar poder.
Es así como el demonio Saiyajin terminaría escapando. Todo se quedaría en un brutal silencio en el mundo del vacío, dado que apenas podría asimilar lo que estaba pasando. Goku caería al suelo de impotencia, diciendo que ahora nadie podría detener a ese sujeto. Con un ser así suelto, es muy posible que el universo quede devastado si este se lo propusiera. Irina, solo viendo en dirección al lugar donde Kidnapped había escapado, le diría de Goku que no era momento para lamentarse. Por lo menos no ahora. Goku preguntaría a qué se refería, así Irina con su cara de felicidad le diría que aún tenían una pequeña esperanza para que pudiese salir y enfrentarlo. Esta se posaría un poco alejada de todos, comenzando a expulsar una cantidad masiva de poder. Irina, siendo la guardiana de dicho sitio, muy pocas veces había optado por ese nivel, dejando a todos sin habla. Esta comenzaría a cambiar como en aquellos primeros momentos de cuando llegó a dicha dimensión, utilizando el poder que la había traído. Goku vería que ese era inconfundiblemente el poder sagrado, viendo incluso que en ese punto Irina era bastante más poderosa que él con su Super Saiyajin 6. Esta le comentaría de Goku que ya hacía mucho tiempo que estaba en ese sitio. Aunque parecía feliz de estar con su ahora nueva familia, los entrenamientos y combates constantes en dicho lugar eran en pro de que cada uno de ellos cambiaran y se ganaran el derecho de escapar de allí con su propia fuerza. Ella, como era de esperarse, era la más avanzada, dominando la energía negativa usándola para potenciar aún más sus técnicas con el poder sagrado. Esta había desarrollado una, pero creo que tuvo el mismo problema que Kidnapped en su momento, necesitando un poder que no fuese suyo para no morir en el intento. No obstante, habiéndolo conocido, no había nadie más que mereciera salir de dicho lugar más que Goku. Goku entendería a lo que ésta se refería, comentándole que sacrificarse no era necesario, y que posiblemente encontrarían una mejor solución si solo lo pensaban. Irina le diría con firmeza de Goku que la escuchara, pues aún seguía siendo su superior. En ese lugar casi nadie tenía el dominio que tenían ella, Goku y Kidnapped. Era un número desbalanceado, por lo que para que dos pudieran salir, uno tenía que sacrificarse. El primer sacrificio fue su poder negativo, y el segundo sería ella. Todos, aunque tristes por la inminente desaparición del único rayo de luz en toda esa intensa oscuridad, acatarían su decisión no interviniendo en nada. Todo menos Goku, que no quería ver a su compañera, maestra y amiga irse por él. Rizor le pediría por favor que se calmara, y respetara la última voluntad de la guardiana. Esta miraría a Rizor con algo de enojo, diciendo que no olvidaba que luego de ellos tres, él era el siguiente en aprender el dominio del ki negativo, y que todos deberían hacerlo en algún momento. Además, él sería ahora el guardián de dicho sitio. Esta comenzaría a realizar una peculiar danza que haría brillar todo su cuerpo, provocando una intensa luz que cegaría a todos alrededor. Irina se estaba convirtiendo lentamente en poder puro, el cual comenzaría a concentrarse en una sola dirección. Goku preguntaría en ese caso si terminaría volviendo al culminar su misión, e Irina le respondería que no era así. Este ya había trascendido esa maldición, superando el poder de la misma con el suyo propio. Esta, para finalizar, le agradecería profundamente a Goku todos los momentos vividos, ya que resultó un gran compañero de entrenamiento. Ya la había vengado en un par de ocasiones, por lo que le agradecería mucho que lo volviera a hacer. Antes de que lo olvidara, le daría un pequeño sello, el cual le serviría para usar la energía de ese sitio en cualquier tipo de dimensión. Esta, con su último alarido, soltaría una pequeña sonrisa, exclamando junto a ella lo siguiente: confío en ti, mi héroe Saiyajin. Un intenso relámpago de luz cruzaría todo el lugar, abriendo el portal hacia el mundo mortal. Todos animarían a Goku poniendo su confianza en él, así Rizor diciéndole que esperaba y se vieran pronto, eso sí, fuera de este sitio. Es así como nuevamente Goku emergería al mundo mortal luego de un tiempo en el mundo del vacío. Este aparecería en un lugar sumamente alejado, donde los únicos que se enterarían de su regreso de momento serían los Supremos Kaiosanas. El Supremo Anciano vería fijamente en esa dirección, diciendo con un tono muy serio que quizá había que tomarse a Goku como algo más que un simple guerrero. ¿Cómo diablos un simple mortal había podido escapar de su destierro? Kaioshin le diría que había que ir a donde éste estaba, a lo que el anciano le diría que no era el momento. Anterior a él, un ser con un poder terriblemente grande también había aparecido en el universo. Era mejor el dejar que Goku arreglara sus asuntos por el momento, y luego ayudarlo si la cosa se complicaba más de lo normal. Goku estaba bastante consumido por la ira, tornándose aquel interés en conocer a ese demonio Saiyajin, en rencor por haber hecho que Irina diera su vida por salvar al universo.
Era en principio bastante complejo, dado que era raro el volver a un mundo donde las energías eran tan calmadas. Goku debería buscar el poder de Kidnapped, recordando el sello que Irina le había dado. Goku vería que él mismo necesitaba tiempo para tomar energía negativa, dado que mientras más alejado de la dimensión de la nada, más le costaría reunirla. Este optaría por usar el Super Saiyajin 7 en primer fase, expulsando ya un poder mayor incluso al del Super Saiyajin 6. Con este por fin localizaría a Kidnapped, el cual se dirigía a toda velocidad hacia un lugar desconocido. Afortunadamente, este no se vería obligado a perseguirlo, sino simplemente a teletransportarse a donde sea que este se dirigiera. Goku usaría su teletransportación potenciada, la cual lo llevaría con Kidnapped de inmediato, irrumpiéndolo con un poderoso golpe, y con multitud de ataques que tomarían por sorpresa al demonio Saiyajin. Goku le preguntaría por qué diablos había hecho eso, y a dónde demonios se dirigía. Kidnapped, entendiendo ahora que ese Saiyajin también había escapado, se levantaría evadiendo a Goku con una facilidad increíble. Kidnapped le diría de Goku que una pelea entre ellos dos era absurda, dado que era claro quién era el más fuerte. Sin embargo, ahora sabía que había pasado milenios en el mundo vacío, por lo que una pequeña pelea le haría bien para calentar, ya que necesitaría el máximo para ir a donde éste quería. Kidnapped esta vez se pondría serio, lo que daría inicio a la batalla final. Mientras tanto, los Kaioshin verían atónitos el nuevo estado de Goku, dado que este parecía impregnado de una extraña energía nunca antes vista. No obstante, el supremo anciano diría que podría ser a lo que llamaban energía negativa. Un extraño matiz de energía que era casi imposible de encontrar. En su universo al menos no hay un solo planeta o estrella que la tenga, siendo aún más impresionante cómo Goku poseía tal cantidad de poder. No obstante, parecía ser poco útil ahora mismo dado que Goku estaba pasándola bastante mal. Volviendo a la batalla, Kidnapped demostraría ser muy superior al Super Saiyajin 7 en su primera fase. Esta era, por así decirlo, muy parecida al poder de Irina en su máximo, comprendiendo así Goku el por qué esta no pudo con Kidnapped jamás. Goku aún así lo intentaba sin éxito alguno. Kidnapped en un tono burlesco preguntaría qué pasaba, siendo que ahora no parecía tan malo como antes. Esa no era la transformación que él vio antes, presionando a Goku salvajemente para que la usase. El tema era que Goku no la usaba por confiarse ni mucho menos por limitarse, sino por el miedo a que sin Irina no hubiese nadie que lo frenara si se salía de control. El Super Saiyajin 7 aún era una transformación incompleta en cuanto a equilibrio. Goku se levantaría, y furioso comenzaría nuevamente a elevar aún más su poder, esta vez dejaría un poco más el miedo a un lado utilizando la fase 2 del Super Saiyajin 7. Aún sin ser la versión completa del mismo, esta tenía una energía muy alocada, siendo desproporcionadamente más poderosa que la fase 1. Todo alrededor de Goku tomaría tonos negativos ante la descontrolada cantidad de poder que este tenía. La fase 2 era por lejos la menos controlada, ya que se potenciaba demasiado por la ira tal cual el Super Saiyajin 2 normal. Ambos Kaioshin quedarían aún más impresionados, comentando que Goku era realmente un monstruo ahora mismo. Realmente había conseguido dominar una energía inexistente en su dimensión. Antes de seguir, Goku preguntaría a Kidnapped quién era, y por qué quería volver al mundo mortal a causar una extinción masiva. Kidnapped se sorprendería al oír que Goku sabía eso, comentando que Irina no había sabido mantenerse callada. En ese caso, si era su último deseo, se lo concedería. Planeta Bellita. A lo largo del tiempo, cuna de quizá los mayores guerreros jamás existidos en el universo y en la mayoría de las dimensiones. Hace milenios atrás, se le conocía como una civilización un tanto atrasada, por el simple motivo de ser guerreros salvajes que solo se valían de su fuerza bruta. Estos aún en dicha época tan primitiva de su raza, se regían a través de un sistema monárquico el cual se mantendría por toda su historia. En dicha raza existía una ramificación genéticamente superior, la cual se conocía como la rama Bellita. Nombre que además llevaría su planeta. Estos guerreros eran ampliamente superior a toda la estirpe Saiyajin, al ya nacer con un potencial de mejora mayor al del resto. Estos desde siempre tuvieron una clara fijación por el expansionismo, dirigiendo misiones de conquista por todo el universo. En una de esas crudas y sanguinarias batallas, el gran rey de ese entonces se vería gravemente herido encontrándose al borde de la muerte. Este en su lecho de muerte vería como lentamente su imperio se le escurría entre los dedos, asimilando su destino como un simple guerrero más.
En ese momento, una extraña figura se apersonaría ante él, la cual sorpresivamente podría incluso sanar sus heridas rápidamente. En principio el poderoso Saiyajin no entendería qué pasaba, puesto que no tenía constancia de seres que pudieran sanar heridas en dicho lugar. Al ver más de cerca esta figura, se percataría de que tenía un aspecto demoníaco el cual jamás antes había visto. Como es obvio en el comportamiento Saiyajin, en principio tomaría su ayuda como un insulto para relucir su orgullo. No obstante, si quería vivir y seguir con sus planes de conquista, debía aceptar su ayuda. Mientras se recuperaba al 100%, esta demonio dimensional se encariñaría mucho con él, mostrándole de forma interna en lo que ella se encargaba como protectora. El Saiyajin quedaría completamente perplejo, pues en poco tiempo había visto infinidad de dimensiones con diferentes funcionalidades. El multiverso dimensional resultaría ciertamente infinito, viendo así como sería completamente imposible que pudiese ver en algún momento cómo su raza podría conquistarlo todo. Como es obvio, sumiría al Saiyajin en una especie de depresión profunda, en donde su crisis existencial se apoderaría de su cordura. A lo daría por muerto en su planeta, dado que jamás volvería, terminando emparejado con aquella demonio dimensional que lo había ayudado. Aprendería mucho, pero dejaría de lado sus entrenamientos, dado que vería el poder físico algo innecesario ante la gigantesca existencia. Al pasar los años tendrían un heredero, al cual llamarían Kidnapper. Kidnapper desde pequeño era un Saiyajin muy diferente al resto, dado que siempre tuvo rasgos demoníacos gracias a su madre. No obstante, su madre era un ser de bondad, la cual jamás se atrevería a hacerle daño a ningún mortal o demonio. Cosa contraria a su padre, de donde heredaría un sentimiento de avaricia creciente. Kidnapper aún así no entrenaba, dado que jamás vio una razón para hacerlo. Sin embargo, aún así contaba a corta edad con un poder mucho mayor al de cualquier Saiyajin, por élite que fuera. Con el pasar del tiempo, tanto como su padre se enterarían que su raza había estado siendo subyugada por un poder mayor, denominados como demonios del frío. Dichos seres eran muy poderosos, dejando sin ninguna posibilidad de defensa a los Saiyajin de aquella época. Raramente no los mataría, ya que verían en los Saiyajin un ejército muy efectivo para ejecutar conquistas de planetas rápidamente. Kidnapper vería constantemente, llenando su corazón de ira e impotencia al no poder hacer nada por defender su raza. Siempre se mantenía orgulloso de ser Saiyajin, ya que era lo que le había dado un poder brutal como mestizo, por lo que escaparía del reino de los demonios dimensionales en pro de defender su planeta. Kidnapper era poderoso, pero jamás se había probado en una batalla real, ya que nunca había tenido ninguna cosa que preocuparía en demasía a su madre, quien pediría a su esposo que por favor fuese a traerlo de vuelta. Kidnapper llegaría al planeta Bellita, dejando a todos sus aliados perplejos ante su apariencia. No obstante, verían un inequívoco parecido a su antiguo rey, por lo que pondrían plena confianza en él, al saber que era su heredero. Kidnapper era sumamente hábil y poderoso, lo que le daría mucha ventaja contra sus enemigos, llegando incluso a tomárselo con cierta confianza. La contraofensiva Saiyajin comenzaría donde gracias a Kidnapper todo se emparejaría. Posteriormente a él también llegaría su padre, quien desesperadamente lo buscaría. Viéndolo a lo lejos, Kidnapper le preguntaría qué diablos hacía en ese lugar, teniendo ese descuido consecuencias en el demonio Saiyajin. Se vería cada vez más asediado, sucumbiendo ante los ataques del ejército del frío. Su padre al verlo iría en su ayuda, resultando inútil. En ello, y viendo cómo su ejército parecía ser mermado por algo en específico, el demonio del frío de su momento aparecería. Se presentaría con el nombre de Arctic, siendo el actual regente del ejército más poderoso del universo. El padre de Kidnapper, enfurecido ante lo que le hacían a su raza, iría en su máximo para derrotar a ese sujeto. Sin embargo, y como era obvio, su poder era muy bajo al tener tanto tiempo sin entrenamiento. Arctic lo detendría, y en un brutal ataque le arrancaría el corazón al rey Saiyajin. Esto provocaría exaltación en todo su ejército, lo cual sumiría a Kidnapper en una ira tan desmesurada que lo haría gritar hasta hacer temblar todo el lugar. Extrañamente comenzaría a cambiar, teniendo ahora un tono dorado tanto en su cabello como en todo su cuerpo. Su poder ahora sería tan brutal, que sería capaz de hacer polvo a todos sin el más mínimo esfuerzo, liberando a su raza del asedio de los demonios del frío. En su planeta se celebraría esa gran victoria, tomando a Kidnapper como su nuevo rey. No obstante, no aceptaría tal cosa, ya que sus pensamientos comenzarían a corromperse.
Al pasar el tiempo, Kidnapped se obsesionaría de manera enfermiza con el poder, comprendiendo que mientras más poder, más dominio tendría. Solo alguien que pudiera hacerse fuerte constantemente podría dominar todo, obteniendo los mismos deseos de su padre pero repotenciados por 1000. A diferencia de su padre, conocía maneras de entrar y salir de diversas dimensiones, por lo que iría por cada una de ellas siendo el amo y señor de todo lo que se moviera. Para comenzar, querría ir a una de las dimensiones más complejas, la cual era llamada Dimensión Amazon. Una dimensión con un poder mágico increíble que lo ayudaría a controlar prácticamente toda energía existente en el multiverso dimensional. Antes de ello, recordaría a los dioses de su mundo, los cuales podrían otorgarle el poder que necesitaba para ir a dicha dimensión. Los dioses dimensionales, como es obvio, jamás aceptarían a algo así, dado que era una acción aberrante en todo sentido. Sin embargo, Kidnapped sabía que estos estaban obligados a obedecerlo al ser él un demonio dimensional también. Sin dilatar más el momento, estos le otorgarían el poder a Kidnapped sabiendo que podrían dar nacimiento a un peligro sin precedentes. Al absorber dicho poder, Kidnapped cambiaría de manera drástica totalmente. Siempre había tenido rasgos demoníacos por parte de su madre, pero ahora era un completo demonio. Un ser abominable y aterrador, el cual se sentiría orgulloso de sí mismo. Ahora además le temerían no solo por su poder, sino por su apariencia. Esto causaría una felicidad inmensa hacia él mismo que no duraría mucho. Comenzaría a desvanecerse preguntando qué diablos pasaba. El poder que había obtenido lo había hecho huésped de una horrible maldición, de la cual sería castigado por siempre. Miraría a los ojos de cada rey dimensional, jurando que no importa cuánto tomase, volvería y los destriparía a cada uno hasta que su vida escape de sus asquerosos ojos. Es así como Kidnapped desaparecería, siendo el primer desterrado de toda su dimensión. Al llegar también habrían muchos más seres con un poder enorme, pero nadie se asemejaba en lo más mínimo al poder del demonio Saiyajin. Pasaría siglos posado en un lugar alejado, pensando una y otra vez en cómo salir de ese basurero. Goku lo vería impresionante, comentando que entonces por eso era tan parecido a Vegeta. Kidnapped vería curioso eso, dado que había dicho un nombre muy parecido al de su fallecido padre. Goku diría que sí, y que su amigo también llevaba ese nombre al ser de la rama de la que él era perteneciente. No obstante, jamás le perdonaría el que Irina desapareciera por sus ansias de venganza y destrucción. Kidnapped entendería que Irina había muerto, manteniendo un silencio dado que él la consideraba como una persona admirable. Jamás habría pensado que daría su vida por un Saiyajin, por lo que eso la ponía aún más alto incluso para Kidnapped. Goku furioso comenzaría la batalla nuevamente, en donde ahora con la segunda fase del Super Saiyajin 7 tendría aún mucha más velocidad que antes. Sin embargo, aún así Kidnapped se mostraría muy superior haciendo añicos las prefases del Super Saiyajin 7. Quien no la estaría pasando nada bien sería Goku, quien tan solo con la fase 2 se estaría perdiendo completamente en su poder. Se volvería completamente loco, atacando ya sin ningún sentido. Esto no le causaría ni pizca de gracia a Kidnapped, quien más bien sentiría lástima por ese sujeto el cual ya ni siquiera podía controlarse a sí mismo. Patético. Lentamente la batalla iría cambiando, ya que sorpresivamente Goku iría recobrando lentamente la conciencia haciendo suya la prefase del Super Saiyajin 7. Kidnapped lo vería con algo de molestia, comprendiendo que ese sujeto parecía ser un guerrero excepcional. No obstante, su sangre Saiyajin retumbaría al ritmo de un buen combate, preguntándole a Goku si aún podía dar más. Goku enojado diría que no lo dudara, yendo nuevamente tras Kidnapped. El poder de Goku había crecido, pero ahora no era nada para Kidnapped, el demonio Saiyajin era demasiado para él, tomando en cuenta que aún ni siquiera estaba usando su máximo poder. Kidnapped le agradecería, dado que nadie le había hecho usar tan siquiera un 50% de su poder jamás. La batalla sería de dimensiones colosales, donde tanto en el infierno como también en el mundo del vacío serían capaces de verla, quedando completamente perplejos ante semejantes monstruosidades. Goku estaría terriblemente herido, y Kidnapped, aunque más tranquilo, también tendría leves magulladuras por todo su cuerpo. Diría que no estaba mal, pero que aún podía seguir incrementando su poder. Kidnapped nuevamente se haría más veloz, asediando brutalmente a Goku. Era increíble ya que no tenía ni la más mínima posibilidad de defenderse, preguntándose una y otra vez si realmente el poder de Kidnapped tenía fin. Presionado y a sabiendas que podía morir en cualquier momento, Goku no vería otra solución.
Era momento de usar su máximo. El cabello de este comenzaría a crecer como en aquel momento en el mundo vacío, frenando cada vez más a Kidnapper. Lentamente comenzaría a aparecer el Super Saiyajin 7 en su forma completa, el cual lastimosamente no funcionaría. Algo había salido mal, dado que los ojos de Goku estarían completamente rojos tal cual como Irina le había advertido. Todos en el mundo vacío lo verían, quedando sin palabras ya que eso significaba que Goku había fracasado. Ahora se había consumido enteramente por el poder no teniendo ni el más mínimo ápice de control sobre sí mismo. Kidnapper lo vería nuevamente decepcionado, comentando que era verdaderamente patético. ¿Cuál era el motivo de tener tal cantidad de poder si no podría controlarlo? En ese caso decidiría el marcharse, dado que no tenía sentido seguir peleando en ese caso. Lo dejaría en paz destruyendo todo y con algo de suerte quizás se terminaría matando a sí mismo acabando con su sufrimiento. Goku en su irrefrenable frenesí, comenzaría a lanzar ataques sin sentido corroborando que a lo que llamaban Goku ya no existía. Kaioshin querría ayudarlo, pero el supremo anciano diría que ya no había caso. Goku ya no existía y el acercarse sería simplemente un suicidio irremediable. El universo ahora estaba en peligro por la persona que muchas ocasiones lo había salvado. Solo quedaba esperar que ese cascarón de poder tardara años en llegar a su galaxia. En ello, muy dentro del cuerpo de Goku una voz muy familiar comenzaría a gritar su nombre una y otra vez, lo que haría que una parte del Saiyajin lo escuchase. Era innegablemente la voz de su compañera Irina. Esta había dejado un poco de su poder en el sello que le había dado, pues sabía que algo como eso podía pasar. Esta le diría de Goku que recordara todo su entrenamiento. Esa energía no era desconocida para él, ya que había convivido con ella todo el tiempo que estuvo en el mundo vacío. Debía controlarse y utilizar su poder para mantenerse a raya. Él era la única esperanza del universo, y la única esperanza para ella de hacer algo de provecho con su vida. Que lo recordara, ya que él era su héroe. Estas palabras iluminarían nuevamente el camino de Goku, quien recobraría de golpe su conciencia. Esto causaría una inmensa celebración en el mundo vacío, comentando que ese era su compañero. Los Supremos también se alegrarían, viendo cómo Goku nuevamente se superaba a sí mismo. El Super Saiyajin 7 estaba en su 100% y Goku diría que esta batalla apenas comenzaba. Goku parecía teletransportarse pero era simplemente su velocidad. Esta lo hacía moverse bajo pequeños destellos de luz arremetiendo poderosamente contra Kidnapper. Estos estarían sumamente igualados, causando sus movimientos desgarros en la dimensión como si de papel se tratara. Goku había recobrado la conciencia, pero eso no significaba que ya dominara la transformación. Aún debía tener en cuenta el tiempo si no quería él perderse nuevamente en el poder. Kidnapper estaría un poco frustrado ahora, pues había visto que ese Saiyajin ya podía igualar su poder con tan poco entrenamiento. Esto desbalancearía a Kidnapper, quien lentamente iría sucumbiendo en el mismo peligro de Goku. El perderse en su poder. La batalla se convertiría en un espectáculo dantesco, pues sería ya cruda y muy sanguinaria. Estos parecían inmortales ya que se propinaban heridas graves y aún parecían poder luchar con normalidad. Lo que en realidad pasaba, es que ambos se estarían volviendo locos mientras utilizaban más y más poder. Kidnapper era quien aún conservaba un poco su ventaja, ya que como había demostrado en el mundo vacío, era capaz de absorber la energía negativa de Goku. El mundo de los demonios dimensionales estaba devastado, dado que su simple combate era apocalíptico. Goku, viéndose igualado con Kidnapper, solo temería el que este pudiera llegar al Super Saiyajin. Si llegaba a ese nivel, su poder sería tan desmesurado que incluso la fase 7 completa sería polvo para él. No obstante, Kidnapper había renunciado a ellas hacía mucho tiempo. Vería que la única solución para frenar ese espectáculo tan abominable era un ataque final dando el todo por el todo. Kidnapper ya hacía un rato se había consumido por el poder, dado que tener un rival igualitario lo había hecho sucumbir ante sus inseguridades. Goku recordaría una técnica que Irina le había enseñado, siendo según ella una técnica desesperada. La misma constaba de potenciar un único ataque, el cual pudiera dar un golpe certero e infalible. No obstante, no era para el mundo mortal, ya que dimensión donde la usara sería erradicada por completo, por lo tanto solo debía usarse cuando no hubieran más opciones. Si eso llegaba a pasar debía usar un poderoso campo de fuerza que también le enseñaría. Goku entendería que no había vuelta atrás puesto que Kidnapper ya no podía entrar en razón. Comenzaría a cargar un poderoso Kamehameha negativo, esperando que Kidnapper intentase absorberlo como ya había estado haciendo.
Goku se pondría en posición, lanzando ese poderoso ataque el cual gracias a la técnica de Irina no podría absorber dándole de lleno al demonio Saiyajin terminando en una explosión que haría desaparecer la dimensión de los demonios dimensionales. Es así como finalmente el demonio Saiyajin sería derrotado definitivamente. Goku ya desvariando nuevamente por el Super Saiyajin 7, aprovecharía unos segundos antes de enloquecer, teletransportándose a cualquier lugar siempre que fuese su dimensión. Todos en el mundo vacío celebrarían orgullosos, viendo en Goku el camino a seguir para escapar de ese lugar y usar su poder en pro de proteger a todos quienes lo merecieran. Goku al igual que Irina había dejado un poderoso legado. En cuanto a la poderosa guardiana, esta sin que nadie se diera cuenta no llegaría al infierno 2 como había pensado, pero esa historia será para otro momento. Y bueno, esta ha sido la saga del Super Saiyajin 7 y del mundo vacío en Dragon Ball AF. Como lo dije al principio, ha sido pues una bonita travesía el haber completado esta saga finalmente, esperando que le haga un mínimo de justicia a la que Maniogokuable realizó en su momento. En cuanto a fanfics, esta termina justo al comienzo de la saga de la Dimensión Amazon, también publicada en el canal para quienes no la hayan visto, en cuestión de lo que es el final de Irina, aunque difícil en algún momento haré un video narrando lo que pasó con ella adaptada a la versión de la batalla final del Super Saiyajin 10. Será complejo, pero es un personaje tan importante en Dragon Ball AF que creo que merece un final cerrado. Goku finalmente saldría del mundo vacío con una gran reflexión. Quizá todo aquel que parecía egoísta o malvado podría tener redención en algún momento. Muchos de quienes conoció en dicho sitio eran así, e incluso muchos también habían optado por ese sacrificio no por ambición sino por necesidad. Aún así, esta sería una de esas travesías que dejarían marca en el Saiyajin, gracias a que al ver tantos horrores se iría volviendo más centrado y serio. Este al límite de perder la cabeza con el Super Saiyajin 7 saldría victorioso y rescatado por Kibito para ser llevado al planeta supremo. Este sería sanado, pero le tomaría tiempo recuperar su cordura ya que la fase 7 le dejaría muy afectado. Esta fase eliminaría al demonio que traía consigo la fase 6, liberándose de la maldición de destierro si se decidiera volverla a usar. Con esto y ya comprendiendo la naturaleza tanto del Super Saiyajin 6 y 7, podría entrenar a los demás para alcanzarla sin aparente riesgo, pero como siempre esto ya es otra historia.